Este es El Expreso con Iris. En esta tarde tenemos una invitada muy especial, la doctora Marcela Monte. Ella es una psicóloga que trabaja desde hace mucho tiempo en el área infanto-juvenil. Ha hecho muchos estudios, muchas especialidades al respecto y creo que la persona más idónea para tratar el tema que hoy nos convoca, que es la ansiedad infantil. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola Iris, ¿cómo estás? Yo encantada, como siempre, de que podamos conversar acerca de estos temas que generan inquietud, que generan a veces curiosidad y que muchas veces simplemente con googlearlo o buscar a ver qué es lo que está pasando no nos podemos dar cuenta, así que espero que podamos dar un poco de luz acerca de esta temática. Bueno, el tema que me parece que en este momento del que se habla tanto es del tema del miedo, de la ansiedad, de la zozobra. Y es que no es para menos, Marcela, porque tú te has dado cuenta la época tan compleja que hemos tenido que vivir en los últimos tiempos, algo que no esperábamos, ¿no? Llega la incertidumbre, llegan unos cambios radicales en nuestras costumbres, en nuestros hábitos. De pronto nos vemos encerrados con nuestra familia, utilizando un espacio para hacer miles de cosas y nuestros chicos también, pues, tienen que acceder a ese cambio, solo que para ellos no es tan claro qué es lo que está pasando. Y esto sin duda, si a los adultos nos ocurre algo como la fatiga crónica, que es tratar de surfear, subir a la cresta de la ola y bajar otra vez y volver a subir porque esto no se ha estabilizado. Imagínate cómo será con los niños. Yo creo que tú con tu experiencia y con todo el trabajo que llevas, pues podrás decirme de esto y creo que este es un momento muy adecuado para hablar del tema de la ansiedad de los niños. ¿Qué me cuentas? Sí, mira, Iris, esto que estás diciendo, en realidad hay una cuestión muy importante relacionada con que nosotros como adultos ya hemos tenido nuestro tiempo y nuestro espacio y nuestros espacios de intercambio para poder desarrollar diferentes confrontaciones con objetos, con seres vivos, con situaciones diversas que nos han ido como fortaleciendo en relación a este intercambio. Y quizá los niños en este año y medio ya que llevamos de pandemia, lo que se ha generado es mucho más, por ahí lo que se les llama las oportunidades perdidas, ¿no? Les Eso. han faltado oportunidades para poder confrontar con situaciones nuevas, para encontrarse en ambientes diferentes, para poder conocer distintas circunstancias y tener que lidiar con otros niños y desarrollar su capacidad de ser asertivos o de defenderse. Entonces nos estamos encontrando como con una gran cantidad de niños y niñas con los cuales tenemos que trabajar terapéuticamente lo que quizá hubiesen desarrollado de manera natural en caso de haber estado en un ambiente común, ¿sí? Porque en esto aparecen miedos y después también aparecen miedos que son como exacerbados y aquí es donde entra también esta categoría que es la ansiedad. Sí, fíjate que es curioso porque la ansiedad es esta como percepción de inseguridad, esta percepción de no tener el control que se asocia con una cantidad de síntomas físicos, de síntomas somáticos, ¿no? Muchos dolor de abdomen, taquicardia, sudoración, incluso ganas de ir al baño constantemente, porque las manifestaciones pueden ser diversas. No existe un solo tipo de manifestación que le vamos a llamar manifestaciones autonómicas, porque están gobernadas por el sistema nervioso autónomo. Y de alguna manera está implicado aquí un grado de estrés, ese tenerte que enfrentar a una situación, a una adversidad y en ocasiones no sentir que no tenemos como esa capacidad para afrontarla y tenemos dos opciones, ¿no? Una sería salir corriendo y la otra sería enfrentar la situación. Y obviamente la ansiedad, cierto grado de ansiedad nos mueve.
nos moviliza a todos y nos ayuda a seguir adelante, nos espolea para avanzar. Pero cuando ya la ansiedad se queda en nuestra casa, es como si tuviéramos una especie de interruptor, les digo a mis pacientes. Es como tener un interruptor y estarlo hundiendo de manera constante. Entonces se prende con cualquier tipo de cosa, inmediatamente la persona está alerta y inmediatamente siente ese terror, ese miedo, esa dificultad para poder enfrentar las situaciones. Entonces, a ver, aquí hay un tema que es bien gracioso, fíjate. En los niños es común escuchar la palabra el miedo, ¿no? Es que me da miedo irme a dormir con la luz apagada. Yo era de las que a mí me gustaba que me prendiera la luz por la noche, porque sentía que de pronto podía aparecer un monstruo debajo de mi cama. Está la fantasía y tantas cosas. Pero ¿cuándo tenemos nosotros que preocuparnos, Marcela, con los niños? ¿Cómo Mira, identificar que está pasando algo? es muy interesante el ejemplo que dabas, porque hay una cuestión en relación a esto que tiene que ver con que el miedo se asocia generalmente a un estímulo externo. Y entonces hay algunos miedos que son evolutivos y que nosotros los trabajamos, habitualmente suelen ser motivo de consulta, porque a veces empiezan a generar como malestar en la familia y habitualmente ahí los padres y madres lo que consultan es si es normal ese miedo, ¿no? Por ejemplo, si tú has tenido miedo a la oscuridad, quizá veas como normal el miedo a la oscuridad de un hijo o una hija. Sin embargo, si no has tenido miedo a los insectos, por decirlo, por ejemplo, entonces no comprenderías que un niño le tema a una hormiga, ¿no? Sería como decir, pero si Sí, es una hormiguita, ¿no? Hasta hay padres que van y pisan para mal de los ecologistas, para malestar, pisan las hormigas para mostrarles que no hacen nada. Sin embargo, este tipo de miedos se llaman miedos evolutivos, ¿no? Y el que decías tú de la noche, tiene mucho que ver con cuando empieza a desarrollarse la capacidad imaginativa. Y entonces de una sombra empieza a aparecer una forma, esa forma se puede volver monstruosa y entonces ya me empiezo a asustar porque eso lo estoy creando yo. Estos son miedos que son, digamos, les podemos decir normales, entre comillas, pero en realidad que a veces, bueno, cuando se vuelven ya disruptivos en el régimen familiar, o por ejemplo que el niño por este miedo pida volver a la cama de los padres, entonces se trabajan y habitualmente desaparecen rápidamente. Solemos hacer algunos rituales que son como juegos para poder hacer que toda esta fantasía de lo que hay a partir de la sombra desaparezca antes de irnos a dormir, entonces luego la sombra va a ser una sombra, jugamos quizá con las sombras a propósito para que quede, digamos, como el enfrentamiento a ese objeto temido que es la sombra, pero siempre está el objeto temido, ¿no? También estos miedos filogenéticos como los de los insectos, que hoy no son un peligro, pero en otro momento han sido un peligro para la humanidad. Entonces son habituales y los hay, por ejemplo, con las ratas, con las cucarachas, con las serpientes, con los sapos. O sea, hay muchos de esos miedos que son después, digamos, como que son filogenéticamente determinados, pero que en realidad no a todo el mundo se le activan, ¿no? Tenemos sí. que tener una predisposición. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos a ver o podemos discriminar que en realidad no hay un objeto que genere un temor y que sea un temor de un rango esperable, sino que de repente el nivel de temor es muy alto o también, como decías, que con esta respuesta autonómica del cuerpo, con estas respuestas que son del sistema nervioso autónomo, como son dolor de barriga, dolor de cabeza, el bruxismo, la falta de respiración, la taquicardia o la sensación de palpitaciones, la sudoración. Con todo esto los niños muchas veces llegan derivados de sus pediatras, porque Sí, los pediatras han descartado que esto tenga que ver con alguna situación orgánica y entonces quedamos en la idea de que estamos ante un cuadro de ansiedad. Que cuando los niños son chiquitos, sobre todo los más pequeños, no logran poner en palabras porque no tienen capacidad cognitiva para hablar de la emoción que sienten. Pero sí los podemos, digamos, a empezar a trabajar directamente con lo que hay y encontramos rápidamente a veces
ni siquiera profundizamos demasiado con dar las técnicas, sobre todo estoy hablando de niños pequeños de Sí. 3 años, de 2 años, entonces simplemente con ofrecer la técnica y que el niño la use cuando la necesite a modo lúdico, ya estamos bien, no hace falta que ahondemos demasiado, quizá más adelante aparece otro temor para trabajar, pero ahí es donde podemos discriminar esta cuestión, ¿no? La respuesta exagerada y la no presencia. O sea, cuando digo exagerada, quizá lo que digo es desproporcionada, ¿sí? Ujú. Y la no presencia del objeto que me da miedo, sino que empieza a ser como el temor a que pueda llegar a aparecer ese objeto y entonces ya está en mi mente. No es que tengo el objeto enfrente. Y si tengo el objeto, supongamos, la cucaracha enfrente, en realidad el temor no es a la cucaracha, sino que la cucaracha puede hacer que me enferme y me muera, y si me muero mi mamá va a estar triste. O sea, toda una concatenación de pensamientos que son los que me llevan a anticipar esa ansiedad. Y como decías, tenemos la posibilidad de huir, la posibilidad de enfrentar ese miedo, y hay una cuestión más que yo agregaría ahí, que es lo que les suele pasar a muchos de estos niños, que es la parálisis. Quedan Sí. paralizados. Ujú. Esa es otra posibilidad que a veces también no se entiende, cómo el niño queda tieso y no puede o no logra hacer algo por miedo. Mira, pensaba, según lo que me decías, y recordaba un concepto que me enseñaron cuando estaba estudiando psiquiatría, es que cuando tú tienes, la ansiedad es básicamente algo muy evolucionado, porque tenemos un lóbulo frontal que nos permite interpretar y nos permite de pronto darle un sentido, unos significados a algo que estamos experimentando fisiológicamente, ¿verdad? Antes, por allá, imaginémonos en el paleolítico, por allá, si fuéramos primitivos y nos encontráramos con un tigre que va persiguiéndonos para matarnos. Es adaptativo que nos dé miedo, que se nos paren los pelos, que nuestro corazón empiece a bombear rápidamente y lleve más sangre a nuestras extremidades para que podamos salir corriendo, que aumente nuestra frecuencia respiratoria. Eso está muy bien y estuvo muy bien porque filogenéticamente nos ayudaba a la supervivencia. Pero con el tiempo, como el cerebro imita muchas cosas que han sido útiles para la evolución, fíjate que estamos, cuando nos da un ataque de ansiedad, por ejemplo, estamos como si estuviéramos con el tigre, pero sin el tigre. Es decir, respondemos de la misma manera, como tú dices, de una manera exagerada, y tenemos como esta sensación de peligro inminente y de que algo horrible va a pasarnos o que vamos a perder el control. Pues si ya tenemos mucho más desarrollado nuestro aparato cognitivo, diremos, me voy a volver loca, me va a dar un infarto agudo de miocardio, me va a dar algo por el estilo, pero fíjate que los niños a veces es difícil que ellos puedan tener todas estas elaboraciones cognitivas y esto me parece muy importante que lo resaltes. Entonces, para empezar a hablártelos. Y otra cosa que me llama mucho la atención, fíjate que uno dice el miedo, pero fíjate que el miedo es una cosa que muchas veces se vuelve hasta emocionante para muchos de nosotros. ¿Por qué existen entonces las películas de miedo? ¿Por qué se hace exaltación al día, por ejemplo, de Halloween? Porque es que como que tratamos de enfrentarlo de otra forma. Esto tendríamos que tener un espacio también para hablar de esto porque se vuelve algo muy interesante, pero me doy cuenta de mucha gente dice, voy a ver una película de miedo, terminan sin uñas, se han acabado de comer 2 paquetes de crispetas y están aterrorizados antes y lo buscamos, ¿no? De alguna manera lo buscamos. Pero pues ese no es el tema del día de hoy. Si hablamos de un trastorno de ansiedad, estamos hablando de afecciones que, como tú dices, donde la ansiedad no desaparece, no es adaptativa, no nos sirve para defendernos y además empeora con el tiempo. Los síntomas pueden interferir decididamente con todas nuestras actividades diarias, nuestro desempeño escolar, si somos niños, nuestra relación con personas, incluso hay personas que podrían llegar a pensar que
que algún tipo de trastorno de ansiedad no sería trastorno de ansiedad, sino de pronto yo podría tener un trastorno autista o de pronto podría yo tener de pronto un trastorno del desarrollo. ¿Por qué no hablamos un poquito de los tipos de trastornos de ansiedad, esos que perseveran en el tiempo, que afectan la calidad de vida de nuestros niños y de los papás más frecuentes, Marcela? ¿Cuáles me podrías Bien. mencionar? Mira, dentro de los más frecuentes, a ver, como la ansiedad los trastornos de ansiedad son tan limitantes, entonces suelen ser un buen, digamos, un buen flujo de motivo de consulta tiene que ver con esto, porque se acaban los recursos de saber cómo podemos ayudar y vemos que hay una limitación para la posibilidad de disfrutar de las actividades normales de los chicos. Entonces, en estos encontramos algunos de los que cuando son más pequeños, por ejemplo, el trastorno de ansiedad por separación, que tiene que ver con cuando los chicos empiezan a estar a distancia de los padres, pero ojo que no tiene que ver solamente con niños muy pequeños, que este ha sido uno de los trastornos que se ha reactivado ahora con la situación del COVID. El trastorno de ansiedad por separación implica que el niño teme por el bienestar de las personas que son significativas para él. Entonces, por ejemplo, cuando papá o mamá salen a trabajar, cuando un hermano o una hermana se van a su colegio o a hacer un deporte, y entonces en esta cabecita empieza a aparecer la fantasía de alguna catástrofe, que puede ser un accidente, que puede ser, que lo muerda un perro, que muchas veces no está clara, que lo secuestren, que lo maten sin querer, pero a veces no está clara cuál es esa fantasía. Simplemente lo que aparece, porque son fantasías que quizá en algún momento se cruzaron por la cabeza, pero hicieron como una impronta, dejaron así como su huella, y entonces cada vez que papá o mamá o mi hermana se están por ir, me aparece ese temor. A veces también están producidas por los comportamientos que tienen los mismos adultos, o en este caso, como yo decía, una hermana o un hermano que puede ser adolescente, porque tienen conductas de riesgo. Y entonces los niños empiezan a percatarse, por ejemplo, papás o mamás que conducen el auto con el móvil, leyendo mensajes, o que en algún momento han tenido que hacer una frenada brusca, o que van a velocidades muy altas, entonces, o van perturbados mientras conducen. Entonces, los niños empiezan a tener fantasías de que bajo ese estado podrían tener un accidente, ¿no? Y entonces esta fantasía lo que hace es que el niño no tolere estar separado, por eso se llama trastorno de ansiedad por separación. Y es una de las más habituales y una de las que apareció con mucha fuerza ahora, después de tanto tiempo de estar tan conglomerados todos y que parecía que el mundo externo era tan peligroso, ¿no? A partir del virus. Después tenemos, digamos, algunos otros que son así importantes en los niños pequeños, el mutismo selectivo, que es una forma de ansiedad en la cual el niño lo que hace es que tiene, como yo dije recién, que se paralizaba, que se queda en algunas situaciones ante personas o circunstancias determinadas, se queda sin poder hablar. Entonces, ¿qué hace? Es no habla en lo más mínimo, aunque se le pida, aunque el niño quiera. No es un trastorno sumamente frecuente y es muy importante hacer diagnóstico selectivo, diagnóstico diferencial en esto. ¿Por qué? Porque hay que separarlo de algo muy importante, que son los abusos. A veces Uy, uy. los abusos sexuales infantiles o los abusos emocionales aparecen, bueno, abusos físicos también, aparecen en los niños y los niños hacen esto, pero que no es, digamos, como patología primaria, sino como una señal frente a este entorno o a esta figura o a esta persona. Entonces, en esto, ojo, y sí a una persona especializada, porque si es, por ejemplo, en un jardín maternal o en un lugar donde el niño está bajo un cuidado o bajo el cuidado de una nana o de alguien que esté, digamos, ocupándose, puede haber una circunstancia así o no, o puede ser una situación de mutismo selectivo, pero vaya que es importante hacer esta diferencia. Otra forma son las fobias también, que era lo que me parece que también es importante, que son, como decíamos recién, ¿no? Como unos miedos muy desproporcionados y que pueden ser fobias específicas, como decir a determinada, bueno, yo tengo algunos así famosos en mi prontuario de pacientes, pero por ejemplo el tema de los sapos, ¿no? Decir a algo puntual, es una fobia específica que es a un objeto o a una situación especial.
el tema de los aviones, ahora para poder viajar. O sea, hay distintas cuestiones, pero es solo eso y con el resto la persona funciona normalmente, ¿sí? Después también tenemos los trastornos de ansiedad generalizada, que es como un estado de alerta expectante permanente. Es horrible para las personas que lo padecen, Iris, porque son personas que están en una alerta permanente. Es como estar con esto que decíamos, el miedo genera una respuesta, sí, en el organismo se despiertan todos los sentidos porque estamos teniendo una señal de alerta ante un peligro, que esa señal está en nuestra cabeza, no está ocurriendo ningún peligro, pero entonces se agudiza el oído, se ponen la piel más sensible, sentimos hasta la brisa de dónde viene, porque eso nos ayudaría en una situación, como decías, del tigre, a saber si el aliento del tigre viene de por acá o de por allá. Entonces, son situaciones, digamos, que son realmente de mucho sufrimiento para quien lo padece y para quienes están alrededor, porque se torna de un nivel, digamos, muy difícil de sobrellevar y que no hay forma de apaciguarlo. Entonces, esa es otra que me parece importante. La fobia social, que muchas veces se ha hablado como que, bueno, que no sería tan importante en los niños, se ha incrementado muchísimo con el COVID y tiene que ver con el compartir con otras personas que nosotros podamos percibir que pueden ser de riesgo o que nos pueden evaluar y que entonces nosotros quedemos como en desventaja o que nos dé miedo a que nos generen, digamos, algún tipo nos avergüencen, algún tipo de situación, digamos, donde sentimos que no tenemos cómo confrontaríamos, pero lo estamos imaginando, ¿Cómo confrontaríamos esa situación? O los exámenes, los chicos que tienen dificultades para pasar a dar una lección, que bueno, que encima ahora se han resguardado detrás de las pantallas, entonces ha sido distinto. Y también en esto implica todo el tema del desenvolvimiento social con los compañeros, ¿no? Esto de la resolución de problemas, de la asertividad, cómo poder resolver, digamos, entre niños que, bueno, han perdido práctica este año. Así que eso ha sido otra de las situaciones que hemos tenido muchas. Y por último, que me parece importante mencionar, los ataques de pánico, que muchas veces en los niños no se diagnostican, porque si nos ponemos rigurosos con las categorías de lo que sería DSM-5 o la CIE-10, ¿qué encontramos? Que tiene que haber un pensamiento, que ahí pasamos a una función más superior, un pensamiento que me haga creer que yo estoy o volviéndome loco o que me puedo llegar a morir o a desmayar. Y a veces los niños no tienen eso. Pero si nosotros elimináramos ese criterio y vemos todos los demás, los chicos tienen estas crisis, ¿no? Con la sudoración se ponen blancos, pareciera que estuvieran teniendo una lipotimia, algo que les está pasando, y en realidad, bueno, tienen toda esta sensación, a veces descontrol de esfínteres, o sea, una situación espantosa. Y yo ahí digo, está bien, no hace falta ser estricto con el diagnóstico, pero se trata igual que si estuviera ese pensamiento, claro, porque quizá más adelante aparezca. Y después los trastornos obsesivo-compulsivos, que ahí sí suelen ser niños un poco más grandes, pero que también, aunque ahora los hayan separado en la parte diagnóstica, voy a ser flexible y lo voy a tomar porque también ha aparecido mucho con el tema del contagio. Entonces ha sido otro gran motivo de consulta el tema del lavado obsesivo de manos, el uso de la mascarilla, de manera, algunos niños con doble mascarilla todo el tiempo en el aula, que algunos terminan generándose malestar en la piel, porque las ajustan mucho para que no entre nada del aire, o sea, con un pensamiento realmente que es desadaptativo. Catastrófico, entonces, ¿no? Sí, y por ahí va, digamos, ese sería como un listadito, si yo te dijera, de los que más han aparecido en este último tiempo. Pero fíjate, Marcela, que todo lo que me estás mencionando, absolutamente todo, tiene algo en común, que quiero que los papás que me estén viendo, las personas que de pronto les hayan podido ver como alguno de estos síntomas en los chiquitos que tienen en su casa, es como una sensación de que yo estoy parada sobre un piso y de pronto, por alguna razón extraña, he perdido el control, pierdo el control de la situación. ¿Y qué pasa cuando perdemos el control de la situación? Sentimos que viene un caos, un enorme caos que yo no voy a poder solucionar. Y cuando yo estoy frente a una situación que a mí me sobrepasa,
pues esa situación va a generarme una respuesta, mi cuerpo va a responder de alguna manera para tratar de salir de esa situación. Y aquí viene un tema más allá de los síntomas y los signos de todo esto que me los has explicado muy bien. Cuando hablamos, por ejemplo, ahora que te he escuchado hablar del trastorno de ansiedad generalizada y cómo es de doloroso para muchos, sobre todo lo he visto más en adolescentes, Marcela, ¿sabes? Yo lo he visto más en adolescentes, es cuando este escolar empieza a preocuparse absolutamente por pequeños detalles, niños detalles, estúpidos detalles, pero que no lo dejan en paz. Un ejemplo podría ser, se mira que que de pronto tiene un examen y entonces él empieza a temer que la nota que va a sacar no va a ser la más adecuada y esto realmente le va a generar una cantidad de otros pensamientos que impiden que se concentre exactamente en preparar el examen y esto va a traer muchas veces fracaso escolar. Y son estas personas que todo, que dicen, ay no, es que esta persona se le vuelve un mundo todo lo sobrepasa, como que todo, cualquier problema que cualquiera pudiera resolver pues como que no lo resuelve. Y aquí sabes que yo he tenido que trabajar mucho, no con, porque no trabajo con niños, trabajo con los papás muchas veces. He tenido que trabajar mucho este tema de que la idea de ponerlo como un minusválido a la persona que tiene un trastorno de ansiedad, cualquiera que sea de los que has mencionado, ¿no? Entonces, si la niña tiene fobia social, pues entonces no la llevemos a la fiesta, porque es que ella es muy nerviosita y, no, y ella se siente mal. Entonces, ¿cómo sería el papel de los papás en el acompañamiento de estos niños? ¿Qué podrían hacer los papás? ¿Qué sería lo adecuado, no? En estos Mira, casos de ansiedad. es totalmente paradójico esto, ¿no? Porque desde este lugar de cuidado, de querer preservar, como cualquier padre o madre habitualmente quiere preservar a su hijo o a su hija de cosas que tengan que ver con sufrimiento, ¿no? Y estos niños con trastornos de ansiedad tienen un sufrimiento elevado y entonces los padres por preservarlos lo que hacen es cronificar el trastorno, porque lo que hacen es generar esta respuesta de evitación como la situación de alivio. Entonces estos niños lo que suelen empezar a hacer es ir restringiendo cada vez más su vida. Y en esto que yo dije al principio de las oportunidades perdidas, aquí se empiezan a perder infinidades de oportunidades para desarrollar. Y hay algo que estos papás no saben del mal que están haciendo a sus hijos en cuanto a que la única forma de superar un objeto que me provoca temor, que pueda ser imaginario, como en este caso, digamos, de la ansiedad, o sea, un temor imaginado a una situación que imagino podría llegar a suceder, o a un suceso como algo concreto, como el caso de una fobia específica, como decíamos, no sé, el sapo, es enfrentándolo. No Exacto. tenemos otra manera de trascender un temor, de trascender un miedo que no sea enfrentándolo. Esto no quiere decir que si el niño tiene miedo al sapo, lo voy a agarrar y lo voy a poner enfrente al sapo para que se le pase el miedo al sapo. Por supuesto que hay que No. trabajarlo. Hay infinidades de técnicas y estas se definen, digamos, en la consulta según el niño, las características que tiene, la característica de la ansiedad que tiene y se puede hacer con algo que son acercamientos progresivos al objeto temido, se pueden hacer con ensayos que son de imaginería o ensayos que son objetivos, digamos, concretos, que se hacen in situ con el objeto temido, se pueden hacer con técnicas como esta que decía yo de ponerlo enfrente de repente, pero bueno, con una preparación previa, ¿no? Que son técnicas de inundación para hacer que esto se tolere, no se usan mucho en los niños. Ujú. O la Hay que realidad valorarlo. virtual, ¿no? O la La realidad realidad virtual. virtual, que también hay que usarla con mucha cautela, porque ahí también hay programas de realidad virtual en Internet que algunos dicen, bueno, listo, con esto se lo pongo y ya se resuelve, y a veces se incrementa más. Y si llegase a ver, nosotros estuvimos valorando para hacer uso de esa técnica aquí en el sistema de salud pública, y el tema era que había que hacer una valoración muy fina, porque si había otro tipo de trastorno, por ejemplo, de Claro. índole psicótico, podíamos empeorar muchísimo esa patología, ¿no? En virtud de una experiencia de este tipo. Entonces, hay muchísimas técnicas y esto se puede hacer. Lo que hay que tener en claro es que
es un trabajo, es un trastorno, lo mismo que haríamos si un niño se lastima porque se raspa y supongamos que se rascara todo el tiempo y vemos que eso se empieza a infectar. Es como que si el raspón cicatriza solo y lo limpiamos nosotros en casa, le pusimos un desinfectante, esto me dirás vos porque sos la doctora, Sí. pero yo puedo ver que eso evoluciona bien y no pasa nada, pero si yo veo que el niño se rasca y veo que eso se empieza a poner de un color distinto y veo que se inflama, o sea, tengo que acudir. En esto es lo mismo, si el temor pasa y lo podemos hacer trascender, por ejemplo, en esto de pisamos las hormigas y ves que no hacen nada y listo, de repente el niño en un par de semanas no tiene más miedo a las hormigas. Entonces yo me quedo tranquilo. Pero también puede ser que esto se empeore y entonces ahí tenemos una cuestión para hacer una valoración, ver cómo trabajarlo y sabemos que se resuelve, que eso es lo Sí, maravilloso. Aparte la plasticidad de la mente en del la cerebro. infancia es hermosa. Hay un punto que tú tocas y que me parece fundamental, es que esto, hay técnicas, hay maneras de ayudar a estos niños y afortunadamente estos trastornos de ansiedad, entre más rápido los tomemos, los toquemos, pues más rápido se van a resolver. Pero hay muchas personas que han tenido trastornos de ansiedad desde pequeños y se han cronificado. Y cuando tú los ves, por ejemplo, yo tuve una paciente con una agorafobia y esta señora no salía de su casa desde hacía 15 años, pero es que no se asomaba a la puerta, era imposible, porque cuando iba a salir le daba un ataque de pánico. Entonces, imagínate el grado de disfunción, el grado de oportunidad perdida, el grado de sufrimiento de esta persona. Y la familia le llevaba todo, ¿no? Era como si ella estuvo en pandemia toda su vida. Y fue muy curioso que ahora, precisamente después de esto, ya está haciendo algunos avances, está empezando como a salir. Pero entonces lo que tenemos que analizar aquí también es que hay unos factores que son predisponentes. Si yo tengo, por ejemplo, dentro de mi familia, mi mamá o mi abuela o mi padre ha sido una persona que ha tenido un trastorno de ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizada o ha tenido ataques de pánico, todo lo demás, pues obviamente ese familiar pues ya sabe de qué se está qué es lo que está pasando. Entonces, hay cierta predisposición familiar de que esto pueda ocurrirle a tus hijos. Entonces, aquí la idea no es deje así no. Aquí, si tú como mamá o como papá has tenido que vivir el sufrimiento, un ataque de pánico, de un trastorno de pánico, es importante no solamente que busques ayuda profesional para tu hijo, sino para ti misma, porque a veces estas patologías suelen como que reforzarse entre ellas, ¿sabes? He visto familias que realmente se vuelven familias extrañas, que no hacen contacto con mucha gente, son personas aisladas y todo, porque dentro de esto se hace una especie de equilibrio patológico. Entonces, a ver, si yo estoy creciendo en un ambiente donde veo que mi mamá le tiene temor absolutamente a todo, que mi mamá no sale a la calle, que mi mamá está aprensiva todo el tiempo, pues estas cosas también las voy yo a aprender y voy a empezar a tener temor. El tema de la pandemia ha sido un ejemplo muy gráfico y muy doloroso, ¿no? Cuánta aprensión y cuánto temor muchas veces de niños bastante pequeños, donde se han incrementado este tipo de patologías, por ejemplo, el trastorno de ansiedad por separación y este tipo de cosas de que, bueno, se van a morir, va a pasar algo. Entonces yo creo que una de las cosas importantes es tener en cuenta cuál es mi historia familiar, cuál es el ambiente en que me estoy formando y que estoy formando a mis hijos. Y otra cosa importante es no quedarnos con estigmatizar y señalar al niño. No es que él es el nerviosito de la casa y usted es el intrépido, no. Es que aquí no se trata de eso, se trata de que detrás de esto hay un sufrimiento. Y creo que si tenemos en cuenta estas cosas y además el hecho de pensar de que esto tiene solución, de que hay tratamientos y que los pacientes van a recuperarse, podríamos pues obtener buenos resultados, ¿no? Absolutamente. ¿Qué otra cosa piensas que podía llegar a servirle a la gente frente a este tipo de trastornos de ansiedad en los niños? Mira, creo que esto que acabas de decir es sumamente valioso para la hora del tratamiento.
todo lo que sea el entorno siempre va a ser como una especie de coterapeuta. Entonces, cuando trabajamos con los niños, no trabajamos con el niño a solas en el consultorio, aunque también lo podamos hacer, por supuesto. Yo puedo tener mi consulta individual con el niño para trabajar sus propios esquemas cognitivos, para ver esto y ahondar un poco en el miedo, para darle técnicas, pero yo necesito un entorno que colabore, porque también es probable que sin querer boicotee este tratamiento. Y a veces, en esto que decías de las familias donde hay historia de ansiedad y que a veces los propios padres no la han trabajado, entonces la minimizan, ¿no? Como, yo he tenido eso toda la vida y no, mira, acá estoy y me ha ido bien en la vida y entonces no hace falta tanto escándalo por una hormiga, que el niño le tiene miedo a la hormiga y que, bueno, andaremos por donde no haya hormigas, ¿no? Y entonces ese estilo es un estilo de boicot, porque si uno quiere trabajar, digamos, a veces uno de los padres está de acuerdo y el otro no, entonces hay que trabajar con la familia para que apoye y apuntale, para que, voy a decir algo redundante, ¿no? Para que eviten hacer la evitación, entonces para que trabajen en el tema del afrontamiento y también muchas veces en el entorno escolar, porque ha pasado, como decías al principio, respecto de los chicos que no querían volver a clases o que les daba temor ingresar al colegio. He tenido una paciente que se paralizaba y le temblaban las piernas en la puerta del colegio y no podía y no había forma de que pudiera ella ingresar al colegio. Entonces hemos trabajado con ella, hemos trabajado con la familia y hemos trabajado con el colegio de una manera conjunta para poder apuntalarla y que pueda. Y hoy en día va feliz, ¿sí? Va feliz, tuvo sus apoyos en un momento y va feliz. Y cuando ve que hay compañeritos sufriendo, ella le cuenta sus trucos para ver si los puede ayudar. Entonces, creo que es importante saber que no basta, si bien es importante, pero no basta con la terapeuta trabajando con el niño, que hace falta el compromiso de toda la familia y que si hay alguien que ha sufrido o sufre también de algún padecimiento del tipo de la ansiedad, en este grupo familiar, que aproveche la oportunidad y lo trabaje y va a ver cómo va a poder disfrutar de muchas cosas en la vida que nunca soñó que iba a Claro. poder hacerlo. Sí, recordemos otra cosa que es importante, no hay factores de riesgo para que se aparezcan estos trastornos de ansiedad. Muchos, esos factores de riesgo muchas veces se hacen más patentes durante la adolescencia porque el niño ya tiene un aparato cognitivo más desarrollado. Por ejemplo, algunos rasgos de personalidad. Hay personas que tienen, por ejemplo, una personalidad evitativa, entonces tienden más a ser aislados, pero mucho cuidado porque muchas veces utilizamos la palabra es que mi hija o mi niña es demasiado tímida. Cuidado, porque detrás de esa famosa timidez puede estarse albergando un trastorno de ansiedad social. Si se trata de que esta niña es tímida, pero que cuando llega a un lugar no soporta de pronto tener que hacer una exposición en público, porque empieza a sudar, porque tiene miedo a hacer el oso, porque piensa que va a hacer el ridículo, porque piensa que de pronto se puede desmayar. Ahí no estamos frente a la timidez. No se trata de un No. rasgo de personalidad, ya se trata de que estamos frente a un trastorno de ansiedad que le va a limitar demasiado la vida. ¿Tú te imaginas una azafata que acaba de hacer tu entrenamiento en tierra toda la vida y que va a estrenarse y que se suba al avión y que le dé un terror a volar? ¿Tú te imaginas el problema tan grande que puede llegar a tener esta persona? Porque no es algo que dependa de ella. Esto es muy imbrincado, son una cantidad de mecanismos que se van dando en el organismo y que hacen que esa persona se paralice frente a determinadas situaciones, incluso pueden perder el trabajo. Incluso personas profesionales muy buenos en determinadas áreas podrían dejar de perder su trabajo si tienen que hablar, por ejemplo, en público. Por eso de minimizar, como decíamos ahora, este tipo de cosas y de normalizarlos, pues tampoco es tan bueno porque no se trata de decir es que él es así y es que nadie es así, no somos una enfermedad, o sea, somos personas que de pronto en algún momento, porque a todos nos puede pasar, en algún momento podemos empezar a experimentar inquietud, una preocupación que dura más de lo que tendría que durar y que sobre todo me está amargando la vida, porque aparecen esas ideas de terrible, de la terribilitis, de la catastrofización de la vida y de la imposibilidad de sentirme incapaz y sentirme absolutamente, pues como, a ver, como limitado, ¿no?
Yo lo diría de esta forma. ¿Qué Sí, yo creo consejo? que Sí, el consejo, digamos, en este sentido, siempre va a tener que ver con considerar al niño como una persona que merece disfrutar de la vida. Y si esto está limitando el disfrute, entonces hay que evaluar todas las posibilidades. Incluso a veces con estas respuestas, como decíamos, que son automáticas, no hay que tratar de convencer al niño de que no tenga miedo, porque lo está teniendo el miedo. Entonces es como que no es convencerlo, ay, no le tengas miedo, no pasa nada, sino que por el contrario, es como comprenderlo, tratar de acompañarlo en el afrontamiento. Y muchas veces cuando hay la respuesta orgánica es muy alta, se suele usar medicación, un especialista psiquiatra infantil, porque el tema de las medicaciones para los niños en desarrollo es muy importante, cómo se dosifican, y a veces hacen falta. Y yo en todas las experiencias que he tenido, y como habitualmente los padres suelen estar resistentes al principio a la medicación porque piensan que es demasiado para poder dárselo al niño o piensan que le puede hacer daño, primero saber que hay, bueno, tú lo sabes mejor que yo, ansiolíticos muy seguros en el tema de cómo se dan y el efecto que tienen, y que son, yo le llamo como una muleta para usarlo al inicio de una quebradura. No lo vamos a usar toda la vida la muleta. Lo vamos a usar para que esa respuesta orgánica, que es automática, no le impida al niño trabajar en el desarrollo de lo que necesita para poder afrontar la situación temida. Cuando esto ya se logre hacer y el niño va ganando seguridad, la medicación, siempre bajo control y resguardo del psiquiatra infanto-juvenil, se va retirando. Y entonces habitualmente y en todas las experiencias que yo tengo en este sentido, hecho con prolijidad este proceso, el niño no depende de la medicación, que suele ser un temor de los padres, y puede seguir adelante y trabajar ya sin la medicación y logra afrontar todo esto con una altura que es maravillosa. Entonces yo creo sí. que el consejo tiene que ver con confiar, tener, por supuesto, un profesional de referencia, hacer una consulta especializada ante la duda y confiar porque esto es como tratarían una enfermedad orgánica de su hijo o de su hija. Esto es importante tratarlo porque le garantiza calidad de vida futura. Claro, importantísimo. Además, en el área que tú trabajas, que es el área de la terapia cognitivo-conductual, pues hay muchísimos recursos, ¿no? Para poderles ayudar. Les vas a enseñar diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de ver la vida de una forma menos catastrófica, les vas a ayudar a afrontar las situaciones, incluso ustedes utilizan técnicas muy interesantes como el biofeedback, utilizan técnicas como relajación progresiva, de Jacobson, etcétera. Hay una cantidad de técnicas maravillosas, incluso cuando ya el niño ha aprendido o cuando ya el adolescente está mejor, incluso hay elementos que les puede llegar a servir, ¿no? Como el mindfulness, como la meditación, como algún tipo de situación que está básicamente personalizada, porque el psicólogo infanto-juvenil tiene que evaluar cada caso por separado. No se trata de que, no, es que a mi hijo le dijeron que corriera en una maratón. Cuidado, es que no se trata de lo que le dijeron a tu hijo. Cada hijo, cada persona tiene unas características muy especiales. Y muchas veces hay mamás, y lo he visto, que me dicen, ay doctora, ya ella sí ejercicio, pero yo le prohibí el ejercicio porque por ahí leí que se le elevaba el ácido láctico y entonces le daba el pánico. Ustedes como mamás o papás no tomen ese tipo de determinaciones, dejen que sea el especialista el que les diga la posibilidad porque el ejercicio no está contraindicado. Un ejercicio bien No, programado, organizado, pues de alguna manera le va a ayudar a este niño. Y otro punto que yo quisiera, más allá de la terapia, ya sea farmacológica o de la terapia psicológica, yo pienso que otra cosa es tener un ambiente que sea propicio para el tratamiento y para el manejo del niño. Ahí los papás y los hijos o la familia tendría que evaluar qué tipo de ambiente tengo en mi casa. Se trata de un ambiente caótico que podría ser un caldo de cultivo para que esto se dé. ¿Qué tipo de conversaciones, de dificultades no resueltas tengo yo dentro con mi pareja
o con mis hermanos o con lo que sea que haga que de pronto el niño se sienta como que ha perdido el control frente a alguna situación. Porque recuerden que si bien hay una predisposición, hay unos disparadores, hay un ambiente que, como tú decías, Marcela, pues puede afectar. Yo pienso que estos elementos podrían ser muy útiles para que los papás los tengan en cuenta. Y si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, si quieren saber más de este tema, por favor no se olviden de suscribirse a este canal, activen la campanita para que puedan recibir nuevo material y por favor colóquennos en los comentarios acerca de esta charla en concreto que acabamos de dar, qué otras cosas quisieran que habláramos con respecto a la ansiedad de los niños. Y si tienen casos particulares que quieran compartir, pues obviamente sería muy interesante porque esto ilustraría a muchas familias y a muchas personas que puedan pues beneficiarse con este material. Marcela, primero, muy agradecida contigo. Ha sido un espacio delicioso. Pues nosotras generalmente tenemos espacios bastante largos, eh, pero creo que hemos tocado como los puntos principales y pues antes de despedirte yo quisiera que les dijeras algo pues a las personas que nos están viendo. Bueno, yo agradecida como siempre. Como al principio dije, hay una enorme intención de brindar luz sobre estos temas que muchas veces quedan con dudas, que quedan en esto de la sugerencia o la recomendación o la opinión de gente que desconoce de la temática y que sepamos que está en nuestras manos la vida y el bienestar, la calidad de vida y el bienestar de nuestros hijos e hijas que tenemos, que pueden ser también otros niños que estén alrededor y que entonces es maravilloso poder saber que podemos hacer algo para que tengan una vida óptima. Así que estoy agradecida de corazón de poder compartir, de poder difundir este tipo de material y también dejo a disposición para responder preguntas que queden plasmadas luego en los comentarios con muchísimo gusto. Así Bueno, que gracias de corazón, Iris, como siempre. gracias. Así que disponible. Hasta Adiós. pronto, hasta pronto. Chao.